Sí, a la profesora Carmen Teresa Márquez. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Vladimir, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿Cómo? gracias por atendernos, caramba. A la orden. Bueno, regresa Héctor Rodríguez al Ministerio de Educación. ¿Qué tiene usted que decirle al nuevo ministro, al reintegrado ministro, ahora exgobernador? Bueno, yo creo que lo que le debo decir es que tiene que hacerlo mejor que antes, Uh-huh. porque él tuvo muy poco tiempo allí, y una de las cosas que no tuvo fueron buenas relaciones con las organizaciones sindicales. Uh-huh. Precisamente cuando deberían los ministros tener buenas relaciones con los dirigentes sindicales, con las federaciones, para discutir todo lo que está pendiente en en educación en este momento. Para todos no es un secreto que llevamos 3 años con una discusión de una contratación colectiva que no se le ve fin y que realmente es una exigencia que tienen los dirigentes sindicales y los maestros venezolanos que están ganando pésimo sueldo. Así es que yo le diría al ministro, bienvenido ministro, pero vamos a realmente a invertir en la educación, vamos a reunirnos, vamos a discutir la contratación colectiva única y unitaria que la paralizó la ministra Santaella Uh-huh. el 6 del año 22. Tiene 3 años de vencida la contratación colectiva y el 6 de diciembre del 22 la paralizó. Bueno, ministro, vamos a reivindicarnos nosotros todos con los magisterios venezolanos, con la sociedad venezolana, con los niños, con los muchachos, con la educación. Vamos a iniciar la discusión de la contratación colectiva y vamos a reunirnos. Estamos prestos y a la orden para cuando usted diga cuándo es la reunión, ahí estaremos para discutir, para dedicarle en un tiempo prudente a la educación. La calidad de la educación ahorita está en decadencia, las escuelas están en mal estado, señor ministro. Esperemos que al llegar usted al ministerio estén las cuadrillas de personas, de obreros, arreglando las escuelas, porque dentro de muy poco tiempo los niños y las niñas llegan a las escuelas y deben encontrar las escuelas en perfectas condiciones. Profesora Márquez, Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, ¿qué dejó la gestión de la exministra Santaella? Un contrato colectivo paralizado. Uh-huh. No, un contrato colectivo paralizado para los maestros y malos sueldos para los maestros y unos IPAs, porque como ministra de Educación el IPAS tiene una junta que la dirige y la ministra se apoderó de esa junta y de los IPAs, y entonces los IPAs están en mal estado, que es la seguridad social de los docentes. Uh-huh. Los docentes no tienen seguridad social, no tienen dónde ir a una consulta, y los IPAs, que incluso, le quiero decir, quien paga el funcionamiento y le excluyen del salario a los docentes, el 6% pagan los docentes del IPAS, y el ministerio debe pagar otro 6% para que los IPAS se mantengan y los IPAS realmente le dé una seguridad social a los maestros. Eso no lo hizo la ministra de Educación Santaella, y realmente tenemos todo el año pasado no pudimos hablar con la ministra Santaella. Siempre hablamos con la jefa de recursos humanos, pero nunca allí hay poder de solución de los problemas. Siempre nos escuchan, pero no hay respuesta efectiva
para el magisterio venezolano y para la educación venezolana. Ahora, profesora Márquez, más allá del asunto reivindicativo, laboral, que también es importante porque un maestro mal pagado pues no puede cumplir su función a cabalidad, más allá de eso, desde el punto de vista de la estructura de la educación, ¿cuáles son los cambios que habría que hacer desde la perspectiva de un maestro, pues como usted, una maestra? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar la enseñanza a los niños, para que ellos tengan, bueno, un mejor rendimiento escolar? Por ejemplo, que un muchacho salga de la primaria y llegue a bachillerato y no tenga que estar nivelándose porque no sabe escribir, porque tiene errores ortográficos, no tiene sintaxis, no maneja las operaciones básicas de la matemática, en fin. Bueno, ahorita, en principio, evaluar la educación, evaluar los programas, hay que evaluarlos, porque tienen mucho tiempo y hay que evaluarlos, no hay que improvisar. Y por supuesto, aunado a eso, pues hay que tener escuelas en buen estado, porque un niño también se motiva, tanto el niño como el maestro y todo el que tiene que ver con la educación, unas escuelas en buen estado, la programación de la alimentación escolar y por supuesto profesionales de la docencia que estén preparados. Y ahorita con la diáspora, con de todos los maestros que se fueron, ingresaron profesionales que no tienen las condiciones idóneas para impartir clases, muchachos de bachillerato, y no tienen las condiciones como para enseñar. Y hay otra cosa, la ausencia de muchos profesores en muchas áreas, como en el área de matemática, de física, de química. Esos muchachos de bachillerato este año, en su mayoría, salieron sin ver esas materias. ¿Y qué van a hacer esos muchachos al enfrentarse al primer año de la universidad? Entonces son muchas las cosas que hay que ver, y hay que sentarse, hay que unirnos para realmente hablar sobre la calidad de la educación. Ajá, otro aspecto importante de todo esto son los programas que antes estaban presentes en las escuelas, el programa de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Las llamadas escuelas bolivarianas funcionaron en algunas regiones del país durante algún tiempo, donde los niños tenían la posibilidad de almorzar, de tener su desayuno, su merienda, en fin, esas cosas desaparecieron, ¿no? Realmente este año fue muy poca las escuelas que tuvo el programa escolar, y hay un ejemplo, y se lo digo con nombre y apellido porque vi el programa, en una escuela llamada Apolinar, la escuela del apellido era Apolinar, ubicada en una parroquia de San Isidro, en el estado Zulia. Bueno, allí todo el año los padres y representantes cocinaron con leña para darle los bollitos con la harina y las lentejas que era lo que le llegaba a los muchachos, y los padres tuvieron que cocinar con leña porque la escuela está en el suelo y tuvieron que cocinar con leña y no tienen los servicios, no le llega el gas y no le llega la electricidad a la escuela. Así como está esa escuela, así hay centenares o miles de escuelas en el país. O sea que el ministro tiene mucho trabajo ahorita, tiene que hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo se encuentran las escuelas para poder realmente ponerse a mantener, a poner cuadrillas en las escuelas de manera que los muchachos tengan las escuelas con los recursos mínimos de asistir ellos a clases para impartir los maestros la razón, lo bello que es la educación, que está en la palanca para el desarrollo de un país. Ahora, con respecto a otro aspecto importante de la educación, que es las condiciones de los planteles, usted hablaba acerca de la necesidad de repararlos, ¿verdad? Pero también, bueno, pregunto, ¿son necesarias más escuelas con las que hay en el país en este momento? ¿Es suficiente? Yo creo que hay que mantener las escuelas y, por supuesto, crear más escuelas. Si hay niños, por supuesto, si hay niños, porque había que hacer un censo, había que hacer el censo de las inscripciones que se hacen ahorita en el mes de agosto, pero sí faltan escuelas en el país,
faltan muchas escuelas, pero es que hay muchas escuelas deterioradas, Vladimir. Hay muchísimas. Mira, ahorita en los días de las elecciones, yo visité muchas escuelas acá en Maracaibo, porque me encuentro ahorita en Maracaibo. Visité muchas escuelas en Maracaibo y daba dolor de ver esas escuelas como estaban. Arreglaron los salones, le dieron un toquecito allí de limpieza a un salón para ir a votar, pero las entradas, los montes, las paredes, los baños, todos sin baños, sin entrada, estaban esas escuelas en malas condiciones. O sea que yo creo que la estructura es muy, 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 muy importante para poder realmente comenzar las clases. Habían creado un programa que se llama Bricomile, donde estaban los militares, las comunidades, las VC. Eso realmente no sé si está funcionando en las comunidades, pero si uno pasa por donde están las escuelas y lo que ve son las escuelas cerradas, no las ve que le están haciendo mantenimiento. Bueno, caramba, vamos a ver si con el regreso de Héctor Rodríguez mejora la situación de la educación en Venezuela, ¿no? También me gustaría hablar un poco de la llegada del ministro del Trabajo. Ajá, bueno, sí, claro. Tiene que ver mucho. Eduardo Piñate, por supuesto. Eduardo Piñate, que fue ministro del Trabajo y luego se lo llevaron. Pero, y cuando recuerdo que una semana antes, 2 semanas antes, el ministro nos atendió. Por lo menos el ministro Eduardo Piñate nos atendía, aunque no nos daba respuestas. Bueno, nos dio una vez una respuesta de que nos iba a hablar con la vicepresidencia de la República para nosotros tener las primas que fueron excluidas por la ONAPRE. Tenemos un problema grave que es la ONAPRE, y ahí tenía que ver Eduardo, que nos estaba ayudando. Por lo menos quiero decirle que Eduardo nos atendió varias veces en su oficina. Esperemos que nos vuelva a atender, pero que nos resuelva los problemas. Por lo menos ya lo conocemos y sabemos la facilidad que hay para hablar con él. No es difícil hablar con él porque lo hicimos. Así que nosotros le hacemos un llamado a Eduardo y por supuesto al ministro Héctor Rodríguez. Le deseamos éxito. Lo que deseamos es que las cosas mejoren. Todos estamos ganados para que la educación y la contratación colectiva, que también Eduardo tiene mucho que ver en esa discusión de la contratación colectiva, se reinicie de una vez por todas para comenzar un año escolar con paz laboral. Bueno, caramba, también por aquí alguien dice que si hay dinero para construir cárceles, reparar cárceles, pero no para las instituciones educativas. Dice alguien aquí en los mensajes en nuestro canal de Mundo UR, ¿no? En el canal de YouTube. Hay que invertir en educación, porque yo creo que la educación desde hace muchos años no se ha invertido y ha decaído. Por lo menos esas escuelas bolivarianas que fueron creadas, que algunas funcionaron bien, hubo escuelas bolivarianas que funcionaron y se les dio todo el apoyo, y luego, bueno, fueron eliminadas. De la noche a la mañana fueron eliminadas las escuelas bolivarianas, porque ya los muchachos no tienen las 8 horas de clase, ya tienen las 5 horas de clase como normalmente, como era antes. Por cierto, en cuanto a deserción de los profesores, ¿cómo está eso de los maestros y profesores? Vamos a ver cuántos se incorporan, pero un 40% de profesores se han ido y han abandonado el país, otros se han quedado en el país en otro oficio, otros se han ido a la escuela privada a trabajar porque les pagan más, y así hay bastante ausencia de profesores. Es realmente preocupante lo que está pasando con los docentes que se están yendo de las escuelas públicas
porque realmente no les alcanza lo que ganan. Si compran comida, no pueden pagar los pasajes. Por lo tanto, por eso el año pasado fue un año realmente frustrado. Para mí fue un año frustrante y un año muy delicado, porque los muchachos no escucharon las clases los 5 días. Hubo estados donde los muchachos tenían horario mosaico, iban un día o 2 días a clase. En muy pocos estados los maestros trabajaron los 5 días, pero en su mayoría, en todo el país, los maestros iban 1 o 2 o 3 días porque no les alcanzaba el dinero para pagar el pasaje. Si tenían para pagar el pasaje, no tenían para comer. Si tenían para comer, no tenían para comer el pasaje. Porque este es el problema. Por eso es que ya que vienen estos nombramientos, el señor Héctor Rodríguez y el señor Eduardo Piñate, solo le pedimos que vamos a trabajar por el bienestar de la educación, por el bienestar de los trabajadores, porque tengan los educadores un buen salario y una buena seguridad social, y los niños tengan programación de alimentación, tengan los servicios de agua potable, de energía en las escuelas, y tengan unas escuelas en condiciones mínimas para impartir la educación. Muchas gracias a la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Por aquí, bueno, ya está circulando en redes la información de que fue detenido el